Bueno, ¿ya están listos? Sí, Doc. Listo, Doc. Bueno, el día de ayer terminamos con lo que es el QRS. Habíamos hablado en cuanto a lo normal en su anchura. En cuanto al voltaje, su voltaje máximo no hay un valor de referencia bien establecido, pero lo único que sí sabemos es en cuanto a un voltaje mínimo. Cuando el complejo QRS en las derivaciones bipolares mide menos de 15, sean de 1, de 2, de 3, la suma del voltaje del QRS no llega a 15 milímetros, o bien en cada una de estas derivaciones no alcanza los 5 milímetros, entonces hablamos de bajo voltaje. Y entre las posibilidades que me llevan a un paciente que presente bajo voltaje desde el punto de vista eléctrico, obviamente, es la presencia de un enfisema pulmonar, la presencia de derrame pleural o la presencia de derrame pericárdico. Específicamente en el caso del derrame pericárdico, se ha visto, no se sabe realmente por qué, pero se ha logrado demostrar a través de la evaluación de las características del líquido del derrame, que en aquellos pacientes que tienen una bajo voltaje global en del electrocardiograma, que cumplen los dos criterios y además hay un voltaje QRS pequeñito en las precordiales, habitualmente esto se asocia con derrames de origen neoplásico. Cuando nosotros hacemos la extracción del líquido pericárdico, habitualmente en este tipo de pacientes lo que obtenemos es un líquido de aspecto hemático. Bueno, el siguiente punto a evaluar es el eje eléctrico. Conocemos como eje eléctrico al vector medio resultante de los procesos de despolarización auricular y ventricular, así como del proceso de repolarización ventricular. Por lo tanto, es importante que a la hora de determinar el eje eléctrico lo hagamos tanto para la onda P como para el complejo QRS y también para la onda T. Y repito, no solo en el plano frontal, sino también en el plano horizontal. Muy bien. Bueno, para determinar, vamos a ver aquí algunas formas de determinar el eje eléctrico del complejo QRS, pero son exactamente las mismas reglas para la determinación tanto del eje de la P como del eje de la T. Entonces, para determinar el eje eléctrico en el plano frontal, es necesario que nos imaginemos al sujeto en el centro de un círculo que va a estar cruzado por las 6 derivaciones o ejes de derivaciones que conforman a este plano. Y cada uno de estas derivaciones o ejes de derivaciones va a estar separado del otro
por un valor de 30 grados. La derivación de 1 va a dividir este círculo en una mitad superior, a la que convencionalmente o en forma arbitraria se le asigna un valor negativo, y en una mitad inferior a la que se le dan valores positivos. Es decir, toda actividad eléctrica que se dirige hacia la parte superior del círculo tendrá un valor negativo, y toda actividad eléctrica que se dirige hacia la parte inferior tendrá valor positivo. Entonces, D1 me divide el círculo, y normalmente esta derivación va de 0 a 180 grados, como lo vemos aquí. Como vemos aquí, esta es la derivación de 1. Decíamos, me divide un círculo en dos mitades, una mitad superior, una mitad inferior. La derivación de 1 va de 0 a 180 grados, a más o menos 180 grados. Hacia arriba contamos en sentido contrario las manecillas del reloj, menos 30, menos 60, menos 90, hasta llegar a menos 180 grados. Y en la parte inferior contamos a favor de las manecillas del reloj desde 0, más 30, más 60, más 90, hasta llegar a 180 grados. Por otro lado, la derivación ABF, que es perpendicular a D1 y que va de menos 90 a más 90, más 90 grados, me va a dividir a su vez este círculo en otras dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Cuando nosotros vemos de entrada el electrocardiograma y valoramos D1 y BF, lo que tratamos es de encasillar el eje eléctrico en uno de 4 cuadrantes. Un cuadrante normal, que es el inferior izquierdo, que va de 0 a más 90 grados. Un cuadrante superior izquierdo, que va de 0 a menos 90 grados. Y cuando el eje eléctrico cae aquí, decimos que está desviado a la izquierda. Un cuadrante inferior derecho, que va de más 90 a más 180 grados, cuando el eje cae aquí, está desviado a la derecha. Y finalmente un cuadrante superior derecho, que va de menos 90 a menos 180 grados. Todo eje que cae aquí se conoce como eje con desviación extrema o tierra de nadie. Esto puede ser una desviación extrema a la izquierda o una desviación extrema a la derecha. Entonces, en resumen, tenemos 4 cuadrantes, uno normal, inferior izquierdo, desviación hacia la izquierda, superior izquierdo, desviación a la derecha, inferior derecho, y zona de nadie o desviación extrema, el cuadrante superior derecho. Para que nosotros podamos determinar el eje eléctrico es importante que nos aprendamos de memoria los valores de cada una de las derivaciones y sus perpendiculares. Así, por ejemplo, si se fijan, todas las derivaciones tienen un rango de 180 grados. D1 va de 0 a más menos 180 grados, su perpendicular es ABF, que va de menos 90 a más 90 grados. La suma me da 180. D2 va de menos 120 a más 60 grados, y su perpendicular es ABL, que va de menos 30 a más 150 grados. Y finalmente D3 va de menos 60 a más 120 grados, y su perpendicular es ABR, que va de menos 150 a más 30 grados. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, existen diferentes formas de determinar el eje eléctrico. Si ustedes leen el libro del doctor Guadalajara, bueno, siempre la primera forma de determinar el eje eléctrico nos la enseñan a través de 3 pasos. El primer paso es ver cómo está la onda o complejo en D1, si es positiva o es negativa. Si es positiva, quiere decir que la actividad eléctrica va hacia la izquierda. Si es negativa, la actividad eléctrica va hacia la derecha. Segundo paso,
valoramos ABF. Si en ABF la onda o complejo son positivos, quiere decir que la actividad eléctrica que estamos evaluando va hacia abajo. Si es negativa, va hacia arriba. Y con estos dos métodos, repito, ya logramos ubicar a nuestro eje eléctrico en cualquiera de los 4 cuadrantes que ya habíamos comentado anteriormente. Quizá cuando yo todavía no sé gran cosa de medicina, con esto sería más que suficiente, decir, el eje eléctrico está normal, está desviado a la derecha, está desviado a la izquierda o tiene una desviación extrema, pero ya en estos momentos nosotros tenemos que darle un valor específico al eje eléctrico. Entonces el tercer paso que vamos a utilizar es buscar aquella derivación que tenga la onda o complejo más isodifásico, es decir, que tenga una positividad y una negatividad que al hacer una resta de estas me dé un valor muy cercano a cero. Y con esto yo sé que el eje eléctrico corre perpendicular a esa derivación y ya puedo darle un valor específico. ¿Estamos, jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, si ustedes tienen un complejo QRS positivo en D1 y un QRS positivo en BF, y la derivación con el complejo QRS más isodifásico está en BL, ¿a cuántos grados va el eje eléctrico? Repito, positivo en D1, positivo en BF, y el complejo más isodifásico es BL. Entonces, el eje eléctrico corre perpendicular a BL. ¿Cuál es la derivación perpendicular a BL? ¿De 2? De De dos. 2. De 2. 60 grados. Entonces, a 60 grados, exacto. Ya habíamos dicho con el primer paso, positivo en D1 va a la izquierda, positivo en BF va a la derecha, está entre 0 y 90 grados. La más isodifásica es BL, su perpendicular es BF, es D2, ya no hay ningún problema. El eje está en más 60 grados. ¿Y jóvenes? Entonces, no es tan complejo determinar el eje eléctrico, nada más, sobre todo cuando iniciamos la lectura del electrón. Nos llega a confundir un poquito BL y BR. ¿Sí? Acuérdense, el polo positivo de BL y BR están en el brazo izquierdo y derecho, pero en este esquema de circunferencia, cuando la actividad eléctrica se dirige hacia el polo positivo de estas derivaciones, va hacia la mitad superior, entonces va a tener un valor negativo. Esa es la única excepción a la regla. En todos los demás, cuando tengo un complejo positivo, va hacia el polo positivo de este. Entonces, les pongo otro ejemplo. Si tienen D1 positivo, pero BF negativo, y ahora resulta que la derivación más isodifásica es de 2 y BL es positivo, ¿a cuánto va el eje eléctrico? A menos 30. A menos 30 grados, exactamente. ¿Sí? Entonces, nada más que no los confunde esta situación. ¿Sí? Si yo tengo en ABL positividad y el eje, el QRS es positivo en D1 y negativo en BF, pues está en menos 30 grados. Lo que pasa es que se está dirigiendo hacia la parte positiva de la derivación, pero en este caso esa parte positiva queda en la mitad superior de la circunferencia. ¿Hecho? Cuando no puedo hacer otras cosas, me quiero brincar pasos, no quiero ver a ver D1, BF y cómo estamos. Puedo buscar directamente la derivación más isodifásica y con esto ya nada más me voy a ver directamente el valor de la perpendicular, que la más isodifásica fue BF
Su perpendicular es de 1, si es positivo en D1 va a 0 grados, si es negativo va a más o menos 180 grados. Eso puede ser otra opción. Cuando no tengo una derivación exactamente isodifásica, tomo como tal a la derivación con el complejo QRS más pequeño. ¿Hecho? Sí. Hay que recordar. ¿Mande? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, o sea, que a veces nos topamos con pacientes en donde no existe una derivación que tenga un complejo totalmente isodifásico, que la suma de positividad y negatividad sea igual a 0. Entonces, en este caso voy a tomar como derivación más isodifásica aquella que tenga el complejo más pequeñito. ¿Sí? Sí, gracias. Un dato a recordar es esto. Los ejes normales, los valores en el plano frontal. El eje normal de la onda P se encuentra en más 54 grados, ya habíamos dicho cuando hablamos del proceso de despolarización auricular. El eje del QRS se encuentra entre 0 y 90 grados y el eje normal de la onda T se sitúa entre 0 y 70 grados. Normalmente existe un ángulo entre la dirección que lleva el eje del QRS y la dirección del eje de la onda T, y a este se le conoce como ángulo QRST o vector ventricular. Bueno, ¿sí? Ángulo de QRST. Y este ángulo normalmente varía entre alrededor de 30 a 40 grados. Cuando hay una bradicardia tiende a alargarse, tiende a hacerse más amplio, y cuando hay una taquicardia tiende a hacerse un poquito más angosto. Pero nunca en condiciones normales llega a 60 grados. Hay que tomar en cuenta también esta ley. Según Eindhoven, que es considerado el padre de la electrocardiografía, él estableció una ley que dice que cuando un electrocardiograma está correctamente registrado, el voltaje de 2 debe ser igual a la suma de voltajes de D1 y D3. De este modo, si en las tres derivaciones estándar tenemos complejos y ondas positivos, pero la derivación de 2 es la más alta, entonces el eje eléctrico estará a 60 grados. Si no se cumple esta ley, quiere decir que el electrocardiograma no está correctamente registrado, y jóvenes, mándenlo tomar nuevamente. ¿Esto por qué es importante que lo recordemos? Ahorita hablábamos de la evaluación o la determinación del eje a través de perpendiculares. Pero es muy seguido, es muy común, sobre todo, repito, cuando empezamos el aprendizaje de la electrocardiografía, que no recordemos bien, a ver, ¿cuál era la perpendicular de tal derivación? Ah, caray, no me acuerdo. Bueno, nos olvidamos de esto. Otra regla para evaluar el eje eléctrico es recordar que dicho eje corre paralelo a la derivación que tenga la onda o complejo de mayor voltaje. Ya no voy a buscar derivaciones isodifásicas, ya no voy a buscar perpendiculares. Simple y sencillamente voy a ir a buscar aquella derivación que tenga la onda o complejo más grande, y ya sé que ahí, en esa derivación, está el eje eléctrico. Y mi siguiente paso para darle un valor al eje eléctrico nada más va a ser qué polaridad tiene la onda o complejo en esa derivación. ¿Es positiva o es negativa? Para darle un valor. Entonces, si el complejo más grande está en D2, entonces en D2 corre el eje eléctrico. Si es positivo D2, el eje va a más 60 grados, a la parte positiva. Si es negativo, va a menos 120 grados. ¿Sí? Y lo mismo con el resto de derivaciones, volvemos a excepción de ABL y de ABR.
Si la más grandota está en ABL y el complejo es positivo, quiere decir que el eje va dirigiéndose hacia la parte positiva de esa derivación, pero como cae en la mitad superior del círculo, entonces el valor del eje estará en menos 30 grados. Si es negativo, estará a más 150 grados, se está alejando de la parte positiva de la derivación, y lo mismo sucede con ABR. Si ABR es la más grande y el complejo es positivo, va a menos 150, si es negativo va a más 30. Repito, en el resto de las derivaciones, complejo positivo va a la positividad, a 120, a 90, etc. Entonces, pues esta es una forma mucho más sencilla de poder evaluar y de poder determinar rápidamente el eje eléctrico. Cuando nosotros estamos tomando un trazo de electrocardiograma, bueno, viendo de 1, de 2 y de 3, inmediatamente ya sabemos hacia dónde va el eje a través de esta evaluación. ¿Sí, jóvenes? Sí. Muy bien, doctor. Bueno, entonces decíamos, repetimos, si el eje está aquí es normal, si está acá está desviado a la izquierda, si está acá es desviado a la derecha, y si está acá es una desviación extrema. Habitualmente, salvo algunas excepciones, todo eje que va acá me habla de una situación grave. ¿Sí? ¿Y cuáles son las tres principales causas de desviación patológica del eje hacia este cuadrante o hacia la tierra de nadie? Una es un EPOC en fase terminal. La segunda es una cardiopatía congénita compleja, ¿sí? Transposición de grandes vasos, atresia tricuspidea, atresia pulmonar, etcétera. Cosas complejas, no las comunicaciones, los conductos, no. Y la tercera, si el paciente tiene una taquicardia de QRS ancho, el hecho de que el QRS esté acá, eso es un indicador de que esa taquicardia corresponde o tiene su origen a nivel ventricular, jóvenes. ¿Ok? Y decía, bueno, hay excepciones. Entre las condiciones no patológicas que me pueden desviar el eje hacia acá es, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con bloqueo de rama izquierda, un QRS muy ancho, con una fracción de expulsión muy deprimida, etcétera, etcétera, y que a través de un estudio de ecocardiograma demostramos la presencia de asincronías de contracción entre ambos ventrículos, entre aurículas y ventrículos, entre una porción y otra de un ventrículo, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de corregir todo esto es la colocación de un dispositivo que se llama de resincronización, es decir, poner un cable para estimular aurícula derecha, otro cable para estimular ventrículo derecho y un tercer cable que habitualmente se introduce a través del seno coronario para estimular al ventrículo izquierdo. Entonces hacemos ajustes, programación del dispositivo para que se contraiga antes de tiempo el ventrículo izquierdo y de esta forma se sincronice nuevamente. Entonces, a través del electrocardiograma nosotros sabemos que tenemos un dispositivo de resincronización y que este dispositivo está actuando adecuadamente porque el eje se desvía hacia este cuadrante. Esa es de las excepciones, ¿ok? Nuestros vecinos del norte, los gringos, son muy dados a tratar de hacer predicciones. Como allá es un país donde domina la demanda contra los médicos, entonces si no hace va un paciente con él con un EPOC
y no le dicen que tiene riesgo alto de mortalidad en los siguientes 2 a 3 años, y el paciente fallece, le hacen una demanda al médico y pierde el médico la demanda porque no le comentó a los familiares este problema. Entonces ellos pues tratan mucho de hacerle al Dios. Hablando del EPOC, el Colegio Americano de Médicos de Tórax, evaluando diferentes variables, encontró 3 que se asociaban mucho con el riesgo de mortalidad, con la predicción de mortalidad. 2 de ellas eléctricas y una gasométrica. La gasométrica es una diferencia entre las presiones alveolar y arterial de oxígeno igual o mayor a 48 milímetros de mercurio. Y entre las eléctricas, la presencia de un patrón con onda S en D1, en D2, en D3. A eso se le conoce como patrón de punta atrás. Y otro es una sobrecarga auricular, es decir, un eje de la onda P a 90 grados o arriba de 90 grados. Y ellos vieron, bueno, estos 3 elementos son los que mejor se asocian con la mortalidad, pero además vieron lo siguiente: cuando hay una relación inversa entre el número de factores y el tiempo esperado de sobrevida. Por ejemplo, si tengo solamente un factor de estos 3, la sobrevida máxima esperada del paciente es 3 años. Si tengo 2, es 2 años, y si tengo los 3 factores, se supone que la sobrevida máxima esperada no supera 1 año. Bueno, aquí en esta gráfica es importante nada más para que vean un ejemplo de todas las patologías que puedo encontrar o todas las situaciones a las que me puedo enfrentar o a las que puedo diagnosticar de acuerdo a cómo está el eje eléctrico. ¿Sí? Vamos a brincarnos nada más esta diapositiva un poquito junto con esta. Y vamos nada más a ver, bueno, no sé si quedó alguna duda, jóvenes, en relación a la determinación del eje eléctrico en el plano frontal. Doctor, yo sí tengo una. A ver. El eje eléctrico normal, entonces estaría pues en el cuadrante inferior derecho, pero izquierdo. Izquierdo, perdón, sí. ¿Sería entre Sí. 0 y más 60 o hasta No, 90 se puede ir? Entre 0 y más 90. El eje del QRS. Entre 0 y más 90. Ok, doctor. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Hecho? ¿Qué más, Sí. jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Parece que no. ¿No? Bueno. Entonces, como ven, este plano me dijo si el eje va, o si la actividad eléctrica va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero decíamos, nos falta una tercera dimensión. El plano anteroposterior. No sabemos cómo está aquí. Entonces, para poder determinar esto, bueno, ahora el siguiente paso es determinar el eje en el plano horizontal. Entonces ya sabemos que las derivaciones precordiales exploran el plano horizontal y nos van a indicar si la actividad eléctrica se dirige hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás o hacia adelante. A diferencia de lo que hacemos con el plano frontal, en el plano horizontal no nos interesa darle grados, simple y sencillamente vamos a ubicar el eje eléctrico en uno de 4 cuadrantes. Entonces, el eje eléctrico en este plano horizontal lo determinamos utilizando el método de Grant, repito, que divide a este plano en 4 cuadrantes. Y son estos los cuadrantes. El cuadrante normal es el cuadrante 1. Ya habíamos dicho, de acuerdo a vectores, que normalmente B2 es negativa, empieza con una pequeña positividad, pero ya la suma de todo es de predominio negativo. Y B6 es QRS, pero predominantemente positivo. ¿Esto qué quiere decir?
B2 me va a indicar si la actividad va hacia atrás o hacia adelante. Si es negativo, obviamente va hacia atrás. B6, a la derecha o a la izquierda. Positivo va a la izquierda. Entonces, el ventrículo izquierdo está atrás y a la izquierda. Entonces, por ese motivo, normalmente, B2 es negativo y B6 positivo. En el cuadrante 2, la actividad eléctrica va hacia atrás, pero a la derecha. En el cuadrante 3 va hacia adelante y a la derecha. Y en el cuadrante 4 va hacia adelante y a la izquierda. Repito, el cuadrante normal es este, el 1. ¿Estamos? Ahora sí vamos a pasar estos electros. A ver, este obviamente es de un libro de cardiopatías congénitas. Bueno, perdón, un libro de cardiopatías congénitas, perdón. Pero, ¿qué les parece? A ver, primero, eje eléctrico en el plano frontal, ¿a cuántos grados está? Pues si nos vamos por el método de checar la D1 y ABF, pues ambos están negativos, ¿no? Ok, así es. Entonces sería una desviación extrema. Pero una desviación extrema, el más isodifásico, podemos tomar esto porque es el más pequeño. Su perpendicular es de 2, está negativo, entonces ¿a cuántos grados está? ¿De cuánto a cuánto va de 2? De menos 120 a 60, ¿no? Así es, entonces ¿en cuánto está? Menos A menos 120 grados. Si vemos en relación al complejo de mayor voltaje, pues el complejo de mayor voltaje viendo de 1, de 2, de 3 es de 2, negativo a menos 120 grados. Desviación extrema. Ya dijimos hace rato, posibilidades diagnósticas, cardiopatía congénita severa, taquicardia ventricular o un EPOC en fase terminal. No está taquicárdico, pues no es una taquiventre, ¿verdad? Obviamente. En el plano horizontal, ¿en qué cuadrante está el eje eléctrico? En el 3. En el 3, la actividad va hacia adelante y hacia la derecha. Entonces, aquí ya tenemos todo el camino que va corriendo el eje eléctrico. Va hacia la derecha, hacia adelante y hacia arriba. ¿Ok? Ya vimos las 3 dimensiones. El eje de la P, ¿a cuántos grados está, jóvenes? ¿Dónde está la P más grande? En D2. En D2, entonces es positiva, está a más 60 grados. ¿Ok? Tenemos S en D1, S en D2, S en D3. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Es un EPOC en fase terminal. Un EPOC en fase. Así es un EPOC. De acuerdo a los criterios que dijimos, teóricamente, ¿cuál es el promedio máximo de sobrevida esperado para este paciente? 2 años. 3 años. 3 años, porque de los criterios eléctricos nada más tengo uno, S en D1, S en D2, S en D3. El eje de la P no llega a 90 grados. Y no tengo una gasometría, desconozco cómo está la gasometría. Entonces automáticamente digo, bueno, al menos
Teóricamente aquí la sobrevida máxima esperada es de 3 años. ¿Ok? Este es de un paciente que tuvimos en el Hospital General de Lerdo, vean. Bajo voltaje. ¿Ok? Tenemos isodifásico aquí, el QRS en D1. Entonces, tengo S en D1, S en D2, S en D3. El eje del QRS está a 90 grados. La P también, más o menos a 90 grados. ¿Ok? Porque la P más pequeña es D1. Entonces, lo mismo. Y vemos, aquí tengo un gradiente alveolar arterial de oxígeno de 420 y tantos, 24 milímetros de mercurio. Entonces, este de nuevo es un EPOC en fase terminal, pero a diferencia del otro, en este caso, ¿cuál es la sobrevida máxima esperada? 1 año. De 1 año. Aquí tengo los 3 criterios. Una sobrecarga auricular con eje de P a 90 o más allá de 90, ¿sí? S1, S2, S3 y un gradiente mayor a 48 milímetros de mercurio. Pero, como ya vieron en neumología, cuando hablamos de POC, básicamente hablamos de 2 vertientes diferentes. O es una bronquitis crónica o es un enfisema pulmonar. ¿Y cómo evaluamos la severidad del EPOC? ¿A través de qué estudio? Con una espirometría. Una espirometría. ¿Y qué buscas en la espirometría? ¿Qué parámetro en especial me habla de la severidad? La expiración en el primer segundo. El BEF1, ¿verdad? Ajá. Bueno, vean. Acuérdense de este dato, el método del reloj, la carátula del reloj. Cuando ustedes tienen un paciente pocoso, y en la carátula del reloj, bueno, en el electrocardiograma en D1, todas las ondas y complejos son isodifásicas. D1, digo, onda P, QRS y onda T, eso me indicaría en mi carátula del reloj que estamos a las 6 horas, 30 minutos, 30 segundos. Este criterio me indica, jóvenes, que este paciente es portador de un enfisema pulmonar y además se correlaciona, si nosotros le hacemos bueno, si el eje de la P está por arriba de 75 grados, que en este caso está a 90 grados, esto tiene una correlación con un BEF1 por debajo del 50% del predicho, y es decir, ya tengo un paciente de una clase funcional 3. Entonces, a través del electrocardiograma puedo decir específicamente qué variedad de EPOC es y aparte determinar cómo está esa fracción expira, el BEF1, pues. Como habíamos dicho hace rato, bueno, en condiciones normales existe una diferencia en la dirección de los vectores de despolarización y repolarización ventriculares, a la que se conoce como ángulo QRST o gradiente ventricular. Y los valores normales de este ángulo o gradiente varían entre 30 y 40 grados. Decíamos que todo lo que bradicardicia al paciente va a aumentar el ángulo, lo va a hacer mayor de 40 grados, mientras que todo lo que taquicardicia al paciente va a estrechar el ángulo, pero cuando se incrementa el ángulo normalmente no llega a 60 grados. Cuando el ángulo QRST o gradiente ventricular es igual o mayor a 60 grados, esto ya es patológico. Y de pronto ustedes pueden encontrarse por ahí con bibliografía, sobre todo bibliografía viejita, donde diferenciaba los trastornos de la repolarización en primarios y secundarios. Bueno, una forma de diferenciar es a través de la medición del gradiente. Si el gradiente es mayor a 60 grados, pero menor a 90, decimos que el paciente tiene un trastorno secundario de la repolarización. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se altera
la secuencia de despolarización y como consecuencia de ello hay un cambio en la secuencia de repolarización. ¿En qué casos? Taquicardia ventricular, crecimiento ventricular, bloqueos de rama, preexcitación, extrasístoles, etcétera, etcétera, etcétera. Trastorno primario de la repolarización, es decir, el cambio se da directamente sobre la repolarización y básicamente el origen de esto es un problema de tipo metabólico, habitualmente isquemia miocárdica, y en estos casos el gradiente ventricular será igual o mayor a 90 grados, jóvenes. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? De momento no. Bueno, y para finalizar el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar un poquito de lo que es el espacio intervalo QT. Ya sabemos que este intervalo es la expresión de la duración total de la sístole eléctrica ventricular. Y bueno, aunque dice que se determina en la derivación que muestre la mayor longitud, pero con una onda T con un final bien definido, se supone que las dos derivaciones que mejor me permiten evaluar el QT son D2 y B5. Ya sabemos que la duración de este intervalo tiene una relación inversa con la frecuencia cardíaca y por este motivo es necesario siempre medir el intervalo QT corregido en relación a la misma. Ya sabemos que existen arriba de 200 fórmulas para determinar el QT corregido. La más utilizada para ello es la fórmula de Basset. Según esta fórmula, el QT corregido es igual a QT medido sobre la raíz cuadrada del intervalo RR en centésimas de segundo. Pero debemos decir que esta fórmula es pues más o menos confiable siempre y cuando las frecuencias se mantengan entre 60, 100, 110 máximo de frecuencia cardíaca. Cuando el paciente tiene una taquicardia muy acentuada o una bradicardia muy acentuada, ya los resultados que me da la fórmula de Basset no son tan confiables y para esto utilizamos mejor la fórmula de Framingham, que es algo parecido. Lo único diferente es que en lugar de dividir el QT medido entre la raíz cuadrada del RR en centésimas de segundo, como lo hace el Basset, ahora vamos a dividir QT medido entre la raíz cúbica del intervalo RR en centésimas de segundo. Repito, esta es la fórmula de Framingham, que es más confiable para frecuencias extremas, bradicardia importante o taquicardia importante. ¿Sí? Entonces, bueno, el QT puede prolongarse o puede acortarse. Y tanto el alargamiento como el acortamiento del QT puede ser dado por cuestiones fisiológicas, por efectos de fármacos o por cuestiones propiamente patológicas. Entre las causas más importantes de incremento en la duración del QT o la presencia de QT largo, bueno, tenemos la presencia de una bradicardia, el efecto de fármacos como quinidina, procainamida, disopiramida, todos ellos sabemos, de acuerdo a la clasificación de los antiarrítmicos, corresponden al tipo 1A. En donde vamos a ver también un QT largo, cuando hay una intoxicación digitalita. En trastornos electrolíticos, sobre todo a nivel de valores de calcio o de potasio, en las hipocalemia o hipocalcemia, en la isquemia miocárdica, en ciertos déficits vitamínicos, sobre todo a vitaminosis B1, B2, en el mixedema, en la carditis reumática, en la miocarditis, en la hipertensión arterial, pero también se puede dar por alteraciones en la función de canales iónicos, ya sea canales de potasio o canales de sodio.
los llamados síndromes de QT largo congénito. Hablando de los síndromes de QT largo congénito, existen hasta la fecha arriba de 10 descritos, pero solo los 3 primeros tienen una correlación fenotípica. ¿Sí? Bueno, este es un estudio chino donde a través de la inclusión de 1000 pacientes, ellos, tanto hombres como mujeres, evaluaron el valor del QT en relación con las presiones sistólicas y diastólicas, y vean cómo evidentemente con el incremento tanto de la presión sistólica como diastólica en hombres y mujeres, había también un incremento en el valor del QT. Acá, bueno, es un paciente que tuvimos, exactamente vemos, llega con una crisis hipertensiva, TA de 200/130, entonces tenemos un QT de 482 más o menos. Y cuando se corrige la presión arterial 140/90, vemos como hay una caída del QT hasta 425. Decíamos en relación a los síndromes de QT largo congénito, bueno, a pesar de que hay más de 10 descritos, los únicos que tienen una correlación genotipo-fenotipo son los 3 primeros. El síndrome de QT largo tipo 1 está dado por una mutación en el canal IKS, que ya habíamos dicho es el que se encarga de regular la duración del QT en relación a los cambios de frecuencia. Entonces, cuando este canal está funcionando adecuadamente, obviamente se incrementa la frecuencia cardíaca y entonces este canal hace que el QT se acorte. Por el contrario, cuando se bradicardiza un paciente, el canal genera un alargamiento del QT, pero en los pacientes que tienen una disfunción de este canal, una mutación, entonces aumenta la frecuencia cardíaca y no se ve ese acortamiento esperado. Por eso estos pacientes presentan arritmias desencadenadas básicamente por ejercicio, por la natación. Ellos tienen prohibido este tipo de actividades. El síndrome de QT largo tipo 2 está, volviendo a este, decíamos que otra función del canal IKS era la formación de endolinfa. Al estar mutado el canal no se forma suficiente endolinfa, por eso habitualmente estos pacientes con la mutación de este canal, además de hacer taquicardias ventriculares, tienen sordera congénita. El síndrome de QT largo tipo 2 está dado por una mutación en el canal IKR. Y aquí, básicamente, los desencadenantes de las arritmias ventriculares son los estímulos auditivos o el puerperio. El paciente puede estar tranquilo ahí sentadito en la sala de su casa y de pronto suena el teléfono y cae en el suelo con una taquicardia ventricular. Mutación del canal IKR. Síndrome de QT largo tipo 2. Y finalmente, en el síndrome de QT largo tipo 3, el canal mutado es el canal de sodio muy cercano a donde está la alteración de este canal que da origen al síndrome de Brugada. Entonces esto hace que se prolongue el QT. ¿Y cuáles son las situaciones que habitualmente lo generan? El sueño, el reposo nocturno y otro dato, como estos canales son muy sensibles a voltaje, bueno, la temperatura. Pronto tiene un niño que hace fiebre, me hizo una taquicardia ventricular, señores, busquen síndrome de QT largo tipo 3. El más común es este, el menos común es este, pero el más grave es el tipo 3, el menos común. Recuerden, les insisto, siempre que les llegue un paciente con un problema neurológico, tómenle por favor un electrocardiograma, no vaya a ser que de pronto les dé una sorpresa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ejemplos, vean en el electrocardiograma cómo vamos a ver el síndrome de QT largo tipo 1, básicamente dado por una onda T de base amplia de ramas asimétricas. En el tipo 2
hay una onda T aplanada con muescas, porque de pronto aparece aquí una onda. Y en el tipo 3 hay una onda T de inscripción tardía porque hay un segmento ST muy largo. Entonces les digo siempre, por favor, tomen electrocardiograma, ¿sí? Que no nos vaya a salir o no vaya a darnos una sorpresa. Este electrocardiograma que les voy a mostrar es de una chica. Resulta que es una paciente, 29, 30 años de edad, 5 años siendo manejada por crisis convulsivas, a través de un medicamento que su acción la hacía a través de bloquear canales de calcio. ¿Sí? Hasta que un buen día ingresa al Hospital San José en Gómez Palacio por un episodio de muerte súbita. Logran sacarla de la muerte súbita y toman el electrocardiograma y la sorpresa es esta, vean la sorpresa, vean este QT, ¿qué tipo de QT largo tiene? Tipo 3. Tipo 3, exacto. Síndrome de QT largo tipo 3, 5 años manejándola por crisis convulsivas cuando realmente lo que hacía esta paciente era crisis de Stokes-Adams por taquicardia ventricular helicoidal generada por un QT largo. Los fármacos antiepilépticos me van a generar una mayor prolongación del QT largo. ¿Sí? A esta paciente la estaba viendo un neurólogo que fue residente aquí con nosotros y a él se le insistió mucho cuando estaba de residente de medicina interna, tomen un electro, y yo creo que aquí ya entendió el por qué es importante tomar electro siempre que nos llegue un paciente con un problema neurológico, vean. Entonces a esta paciente se le puso un desfibrilador automático implantable, se le dieron beta bloqueadores y con eso, bueno, pues ahorita la paciente libre de arritmias. Desgraciadamente neurológicamente no está tan bien que digamos, pero bueno. Pero vean la importancia de la toma de registros electrocardiográficos. Por otro lado, entre las causas de QT corto se encuentran las siguientes: taquicardia, simpaticotonía, el uso de fármacos, la acción digitálica, trastornos electrolíticos, una hipercalemia o hipercalcemia, y finalmente la lesión miocárdica. Recientemente también se ha descrito un síndrome de QT corto que también me puede generar muerte súbita, sobre todo en los niños. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, eso sería todo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. ¿Puede repetir lo que puede generar un QT corto, por favor? Sí, sería la taquicardia, la simpaticotonía, la acción digitálica, la hipercalemia o la hipercalcemia, la lesión miocárdica y también algunas mutaciones en canales iónicos. ¿Sí? También hay un síndrome congénito de QT corto. Eso es relativamente descrito recientemente. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Pregunta. Creo que no, doctor. ¿No, jóvenes? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, esto es todo el día de hoy. Ya el lunes empezamos vemos lo que es la deflexión intrinsecoide. Ya vemos algo de alteración de ondas y complejos para ya pasar a lo que son crecimientos de cavidades, auriculares, ventriculares, efectos de fármacos, efectos de electrolitos, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Sí, Entonces, doctor. jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias. Buen fin. Hasta el lunes, gracias. Igualmente, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias, igualmente, doctor. Hasta el lunes.